Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy viajaremos a finales del siglo XIII a una ciudad portuaria de la Apulia italiana, Trani. Allí, entre 1290 y 1294, se llevó a cabo uno de los episodios de persecución más intensos contra la comunidad judía en la Edad Media italiana, marcado por conversiones forzadas, confiscación de propiedades y la desaparición de instituciones centenarias. Trani estaba situada en la costa del Adriático y en esos siglos era un núcleo comercial relevante. Bajo el dominio normando y suevo, la ciudad prosperó, y su comunidad judía se convirtió en un elemento esencial de su dinamismo económico y cultural. Ya en el siglo XII vivían allí unas 200 familias, organizadas en el barrio conocido como la Giudecca. Eran años de crecimiento e integración, la comunidad disfrutaba de cierto reconocimiento, tenía rabinos prestigiosos, escuelas de estudio y hasta aportó a la redacción del Código Marítimo local, firmado por figuras como Simone de Brado y Angelo de Bramo. Las sinagogas que allí funcionaban, principales testigos arquitectónicos de esa era dorada, eran 4. Dos de ellas, Scola Nova y Scola Grande, construidas hacia mediados del siglo XIII, se destacaban por su estilo románico gótico y su funcionalidad como centros religiosos y educativos. Scola Nova, con sus bóvedas robustas, y Scola Grande, con su espacio dividido para hombres y mujeres, ejemplificaban el florecimiento de una comunidad capaz de integrarse y al mismo tiempo preservar su identidad. Bajo Federico II, la comunidad judía contó con beneficios económicos relevantes, como cierto monopolio comercial sobre la seda y exenciones fiscales. Los trabajos especializados en oficios diversos y la protección imperial les permitían prosperar sin ser marginados. Los rabinos destacaban en su misión educativa y espiritual. Isaías ben Mali y luego su nieto se convirtieron en cabecillas respetados por judíos y no judíos. En 1266 llega el cambio político con el rey Carlos de Anjou. Su ascensión marca una pauta, el respaldo de la Iglesia y la creciente influencia de órdenes religiosas como dominicos y franciscanos trae también controles crecientes sobre el judaísmo local. Poco a poco empiezan a aplicarse políticas discriminatorias. La comunidad judía es cargada con nuevos impuestos. Por ejemplo, Trani llega a pagar cantidades elevadas por hogar judío en tributo real. Además, los judíos deben portar distintivos visibles en su ropa, una tela o parche, lo cual los expone ante la sociedad y reduce su libertad cotidiana. La conversión al cristianismo se convirtió en una opción para quienes podían hacerlo. En años anteriores a 1290, en casos notables, algunos judíos prominentes aceptaron el bautismo a cambio de exenciones fiscales. Giovanni da Trani, por ejemplo, dejó de pagar los préstamos forzosos al fisco, y el rabino Manoforte recibió una pensión anual como incentivo por su conversión pública, así como por exponer a sus antiguos correligionarios como herejes. Estas acciones fueron pasos previos a una medida más radical. En 1290, un edicto por parte de la corona angevina ordena a todos los judíos de Apulia convertirse o abandonar sus bienes. Se les concede un plazo para elegir, pero en la práctica se ignora ante la presión y las sanciones crecientes. En Trani, esta orden culmina en 1294 con un bautizo masivo. Se estima que alrededor de 310 personas fueron convertidas en una ceremonia pública. Aquellos que aceptaron el bautismo ganaron exenciones o reducciones de impuestos y adoptaron una situación híbrida, eran cristianos protegidos, pero no completamente aceptados por la sociedad dominante. Las consecuencias fueron inmediatas para los espacios comunitarios. Las sinagogas fueron cerradas o reconvertidas en iglesias. Scola Nova pasó a ser la iglesia de Santa María en Scola Nova. Scola Grande cambió su nombre a San Anna. Las otras dos sinagogas, dedicadas originalmente a San Pietro Mártire y San Leonardo Abate, también se transformaron, una fue demolida y la otra recibió reformas que borraron su origen religioso judío. Estas medidas tuvieron un impacto cultural profundo. Los objetos sagrados fueron retirados, los símbolos judíos reemplazados por imágenes y altares cristianos, y se prohibieron las prácticas públicas de fe judía.
Sin embargo, gran parte de la comunidad mantuvo creencias y rituales en secreto. Muchas de estas personas, conocidas en la historia posterior como Anusim o criptojudíos, continuaron estudiando y orando en privado, a riesgo de sufrir castigos si eran descubiertos. La transformación afectó también el tejido social. Los convertidos enfrentaron una paradoja de exclusión e inclusión. Legalmente estaban protegidos por su fe cristiana, pero socialmente seguían siendo considerados sospechosos. Otros judíos optaron por abandonar Trani. Algunas comunidades se desplazaron hacia Salónica, Corfú y otros puertos del Mediterráneo donde el judaísmo gozaba de mayor libertad. De esta manera, Trani dejó de tener una comunidad judía organizada durante más de siglo y medio. A mediados del siglo XV, con la reconquista aragonesa de 1442, se dio un cambio. Los judíos pudieron volver a asentarse, aunque de manera limitada. Bajo Alfonso V se permitió una presencia judía controlada, con normas específicas que no permitían repetir la antigua autonomía comunitaria. Durante siglos, la comunidad vivió bajo vigilancia y con derechos restringidos, aunque no desapareció por completo. En tiempos modernos, el gobierno local y la Iglesia decidieron restaurar parte de ese pasado. Entre 2004 y 2006, Skolanova fue devuelta a la comunidad judía y restaurada como sinagoga. Este edificio se convirtió en un espacio de culto puntual durante festividades especiales y en símbolo de memoria patrimonial. De igual forma, Skola Grande, hoy conocida como San Anna, fue deconsecrada y reintegrada como sinagoga y museo fino de esa época, incluyendo objetos y placas que recuerdan su origen medieval. San Leonardo y San Pietro Mártire, aunque alterados, aún conservan rasgos visibles de su pasado judío. Al caminar por las calles antiguas de Trani se pueden identificar huellas de ese pasado, puertas con restos de mezuzás medievales, cimientos de casas señoriales de familias judías, lápidas funerarias escondidas en criptas. En ellas se revela una historia que fue reprimida, olvidada y finalmente recuperada. La restauración de la sinagoga simboliza una reparación histórica y la voluntad contemporánea de revalorizar el patrimonio perdido. Este episodio muestra cómo una comunidad floreciente, con siglos de presencia, pudo ser víctima de políticas discriminatorias y conversiones forzadas en tan solo unos años. Fue una transformación en cadena, del privilegio a las cargas fiscales, luego de los distintivos a la conversión y finalmente, del exilio a una lenta recuperación. Este proceso no fue único de Trani, sino parte de una política aplicada en distintas regiones de Europa medieval, donde se combinaban motivos religiosos, políticos y económicos. La historia de Trani nos recuerda que las persecuciones no siempre se manifiestan con la expulsión inmediata, sino con procesos escalonados que erosionan primero la identidad colectiva, luego las instituciones y, finalmente, la comunidad misma. La recuperación en la era moderna, aunque simbólica, nos recuerda la persistencia de la memoria y la importancia de rescatar los relatos silenciados. Gracias por acompañarnos en este episodio de Antisemitismo en la Historia.